Cuando los hombres pelean de vuelta. Este último video que tengo acá es hombre contra mujeres. Vamos a ver cómo va la cosa. Bueno, el canal se llama Brutal TV. Así que imagínense lo que viene. The roles get reversed and the damsel takes the Voy a poner la traducción, espérate. fight to the knight. In cases like these, the gentleman title is kept aside as the knight fights back. This started off as a simple argument between Joe and Regina on who would win a fight if they both got in a ring. In a normal setting, that argument would have just ended with neither of them agreeing that they were going to lose the fight. However, these two decided to actually take on each other. Es que no tiene sentido. Aunque una mujer sea grande, ya esto lo hemos hablado 10.000 veces. No tiene sentido que una mujer intente probar fuerza con un hombre. O sea, tiene que ser que sea una mujer muy grande o algo así, pero no tiene sentido que te pongas a probar fuerza con un hombre, man. No tiene sentido. No por nada, sino porque ni siquiera tienen el sentido de la ubicación en muchas ocasiones y no han entrenado ningún deporte de nada. Y los hombres, como mínimo, una luchita con tu brother echaste alguna vez en tu vida. Como mínimo, una luchita te echaste alguna vez. Entonces está. O como mínimo viste UFC por lo menos. Y ya está. When they have the chance to go one-on-one, everybody seems to believe that the man has more advantage. But in this case, this fine Esto es 2 contra 1, 2 mujeres contra un hombre. man took on 2 ladies at the same time. Both ladies were going at him at the same time, and we could say that they were having a lot of fun. However, in a matter of seconds, he took over, placing both of them in handlocks one at a time till they tapped out. Le ganó. ¿Va para dónde? No, y tapió también esta. We've seen full No tiene sentido, no tiene sentido. Ni siquiera creo que Jordi Wild se atreva a poner a 2 mujeres contra un hombre en ¿cómo se llama? En la velada que él hace. ¿Te imaginas? Tenemos que decirle a Jordi Wild que haga eso, boludo. Que meta 2 mujeres contra un hombre en la velada de MMA. ¿Cuánto falta? Él ya la hizo este año. ¿Ya esa velada pasó? ¿O no ha pasado? ¿Ya eso pasó o no? ¿O Jordi no va a hacer eso más? 3 mujeres contra un hombre, 3. Nah, pero 3 es humillarlas mucho, boludo. Si un hombre le gana a 3 mujeres, ¿qué? Él ha dicho si lo va a hacer este año o no lo va a hacer. No se sabe. ¿Se sabe o no se sabe? Estaría bueno, boludo, que lo hiciera. Yo no sé si él la va a hacer, No tengo ni idea, pero bueno. grown men take on women and defeat them. However, nothing prepared you for this little boy right here. The little boy went up against this woman and proved that it's not by height or age. Just take a look at how he continued to tackle his opponent and counter her attacks till she tapped out and ended the fight. Now that is a young man the bullies in school wouldn't want to come up against because they'll definitely have their ass. A ver, esto más bien me parece un entrenamiento también, Tengo que reconocer que me parece que ella está entrenando con él, o sea, como que ella le está sirviendo de sparring al niño, no me parece que ella de alguna manera esté peleando a full con el niño ni nada parecido. Aquí yo sí lo veo bastante parejo. Ese niño no creo que a una mujer que sepa de verdad la hiciera tapiar. No sé, digo, pero me parece que esto más bien es un sparring. Parece un sparring más bien. We all know that. No, este lo puse el otro día en Instagram, boludo. Esto está zarpado. Man, se mamó el militar, boludo. Pero se mamó mal. Y yo entiendo, porque la mentalidad del ejército es ve a full todo el tiempo, boludo. Pero, a ver, si yo soy el que está organizando, o sea, yo me busco un hombre que tenga 2 dedos de frente, boludo. Miren esto. That the military isn't a place where you get to use the lady card quite often. And this woman in the pugil stick fight didn't seem like she needed it. She stepped into the middle of the crows quite confidently as she took her stance.
Ah, también la mina parece que se hizo la malaza, ¿no? Unfortunately, all of that confidence was completely knocked out. Claro, boludo. El primero la llevó suave, pero mira a este, boludo. Mira lo que le hizo a este, boludo. Este la rodea, literalmente la pasa por arriba, boludo. Era su ex, me ponen por ahí. Lo engañó con el coronel, boludo. Era Ricky, boludo, después que entró en el gimnasio. Era Ricky. Ricky entró en el gimnasio, boludo, y se metió en el ejército, boludo. Y la otra, ¿cómo se llama la otra? Que se me olvidó el nombre de la otra. ¿Cómo se llama la otra? ¿Cómo se llama? La novia, ¿cómo se llama? La novia, ¿cómo se llama? Lali. Era Ricky, boludo. Lali es tan tóxica que lo persiguió hasta el ejército. Y Ricky se vengó mal, boludo. Out of her in the first round, y pagó el as loco, her male le sigue opponent pegando, charged toward her. No, la arrolló, boludo. La arrolló mal. Mal. Esto no se hace, bro. O sea, yo entiendo lo que hizo el primero. Yo haría lo que hizo este. Simplemente no la dejo ganar. A ver. Unfortunately, card quite often. And this woman in the pugil ese, yo haría lo que hizo ese. Ah, te tiro ahí más o menos. Fight didn't seem like she needed it. Y ya, o sea, no te tiro a matar, ¿entiendes? El segundo lo tiró. She stepped into the middle of the crows quite confidently as she took her stance. Unfortunately, el otro boludo fue. Aparte, ya tú veías desde que estaba saliendo que la iba a rentar. That confidence was completely knocked out of her in the first round as her male opponent charged toward her. Mal. Este se está cagando de la risa, boludo. Este está cagado de la risa. Boludo. La mató, boludo. La rentó, pobrecita, boludo. Eso no se hace, men. No hagan eso, gente. It sure takes a lot of confidence to challenge a boy to a fight on the beach. In this case, we can tell that she's not telling the story to anyone but her best friend. After standing her ground por cierto, sabe algo de wrestling ella. Several times. Sí tiene nociones de wrestling. Tiene nociones de cómo colocar los pies, de cómo agarrar la cabeza. The young boy made sure lo que pasa es que, como quiera que sea, varón es varón. He had herself in the dust for all 3 rounds. Till finally, he was announced the winner. Ella sabe igual. Ella sabe de lucha. Lo que pasa es que es la fuerza del varoncito lo que la... This San Francisco radio guy in the skeleton costume organized this match and invited listeners. Apparently, the young man invited several women to a boxing ring to fight him for free concert tickets. However, un tipo invitó a un montón de mujeres por tickets para un concierto, boludo. ¿Qué clase de locura? He also added that he was going to beat them. Ah, y las mujeres estaban sin guantes. All up. But I guess these women either loved a challenge or badly needed to be at that concert. Sí, muchas están sin guantes. Whatever the case may be, the young man did keep to his promise as he beat them up one after the other to his satisfaction. From headshots to body slam. No, boludo, las reventó a todas, boludo. Mal. Pobrecita, boludo. He definitely didn't spare any one of them. Por esto yo les digo que el que esté a favor de los deportes trans y todo eso es muy mala persona, boludo. Es muy mala persona. O sea, mira lo que le ha hecho. Even though he had already knocked them down. Las reventó a todas, boludo. Pobrecita. No. Pero este tipo le está dando con saña, boludo. Yo soy el árbitro y le pego, boludo. Yo soy el árbitro y le pego a él. Eso no se hace, men. Eso no se hace, o sea. No se hace, boludo. En el piso, pegarle en el piso, yo soy el árbitro y le pego, boludo. This particular bout started off looking very promising for Gita Figueroa. Y este también fue a tocar los guantes y ya le diste una patada en el estómago. Esto no se hace tampoco. Hombres, ya de contra que tienen ventaja, van a ir así. Started off looking very promising. Mira, va a tocar for Gita y ahí mismo le está dando la patada, o sea. Oscar, mira esto, pero solo lee el título, ya tú decides si sí o no. Figueroa, as she didn't hesitate to show her opponent that she came prepared.
Both fighters made sure to give their best at the beginning of the fight, with punches and kicks flying from both parties. Me deciste que la mina pelea bien. No pelea tan mal. A left kick from Shane was quickly countered as Cheetah pushed him straight to the canvas. Mira cómo lo derribó y Both todo. parties stayed down as they continued going at each other. Soon, La mina both pelea bien. fighters were back to their feet, and Shane was striking even harder, leaving Cheetah defenseless. What followed was strike after strike and several body kicks until Cheetah couldn't take any more punches. Es que mira, hay una cosa que ustedes tienen que tener en cuenta también. Esto no sé si lo saben, pero el hombre tiene pulmones más grandes que la mujer, por tanto, y además tiene más capacidad pulmonar. Al tener más capacidad pulmonar, tiene más cardio que la mujer. Y además, el hombre transpira más que la mujer. O sea, el hombre tiene más capacidad de sudoración que la mujer. Por tanto, y además, también por ahí tenemos una vía de escape mayor que las mujeres. Entonces, en ese sentido, pues, el hombre normalmente va a tener más cardio que la mujer. La mina peleó bien al principio, pero parece que no aguantó después. With a final right hook, Cheetah ¡No! La mató, boludo. was knocked out straight to the canvas, La mató, boludo, la mató. ending the fight in just the first round of the match. Qué izquierdazo le botó. Ahí viene, fue ese. No, y lo cargó desde abajo, man. Go out of that cage. No, la mató, boludo, pobrecita. Yo no sé a quién se le ocurre hacer pelea entre mujeres y hombres, bro, pero no, esto está mal, bro. Esto está mal, man. Esto está mal. También entiendo la responsabilidad de la mujer que se quiera meter ahí, bro. Yo entiendo la responsabilidad de la mujer que quiera meterse ahí. Está bajo su responsabilidad, pero esto está mal, bro. Esto está mal, o sea. And that is all over. Sheamus Serrano with the big right hook to end this fight in the first round. This female cap Dijeron right hook, gancho de derecha, pero el golpe yo lo veo con la izquierda. Debe ser que la cámara está virada o algo. decided that she was going to give the male army private a piece of her mind in a fight. It was clear from the start of the fight that she knew what she had come there to do, and so she went for it as fast as Es que en el ejército también es cabrón, porque en el ejército tú tienes que tener... Yo no sé si ustedes han leído los libros de David Goggins, pero tú tienes que tener esa mentalidad de killer todo el tiempo. Y hay gente que se les pira la cabeza en el ejército, es así. she could. But in just a matter of seconds, the army private marked her leg, and she was on the ground. It didn't take any more time for him to grapple and choke her from behind, even while she tried to resist. Spun her around like a croc drowning his prey as he held on tightly to her till she couldn't resist any longer and simply gave up fighting. Es que la está reventando, no tiene ningún sentido. La va a dormir, boludo. Unlike the many cases we've seen in this video, this one didn't start out with the lady showing her strengths. In fact, in this case, it seemed like the man had some other appointment Este tipo no sabe pelear. to be at, and so he needed to get this one done immediately. Starting off the match strong, both fighters were quickly down to the ground, gripping and punching at each other. However, in no Sé que no time, está the man relacionado con el tema que se está viendo en tu directo ahora, pero el like es de video YouTube donde le preguntan a una chica por el nombre de 3 futbolistas femeninas. Después veo. had her in a choke lock till they were both separated by the referee, all in the space of a minute. La chica empezó bien, pero Well, es que la fuerza del hombre es la fuerza del hombre. I guess he can now get to that appointment of his. Hay gente que te dice, si tienen el mismo peso, sí, ni con el mismo peso, gente. Ni con el mismo peso, no tiene sentido. We were all taught never to judge a book by its cover. Well, this is one of those cases. We have the big guy on one end Una chica contra un... and the fit Men, está pasado de peso ese man. lady on the other end. After a couple back and forths between the fighters, it is clear that your judgments just may be wrong. Regardless of his physique, the male fighter proved himself with the several strikes he threw at his opponent, and in the end, was announced the winner of the match.
Fíjate, joder, te tira una masa arriba y te aplasta, boludo. Now that should remind you once again not to judge a book by its cover. And with that, we have come to the end of this video. Bueno, ya vimos aquí un poco de pela de hombres a mujeres. Espero que entiendan el por qué las mujeres no deben de pelear con los hombres. Gente, pues ya es un poco tarde. Yo quiero terminar medianamente temprano, así que por hoy lo voy a dejar. No sé si... ¿Qué día es hoy? Bueno, el sábado tengo que hacer directa, obligado. No sé si mañana haré aquí en Twitch. No estoy seguro. Voy a ver. El sábado sí seguro voy a estar porque pelea Israel a Ensaña, así que el sábado estoy aquí 100% asegurado.